Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy toca ver el siguiente tema, organización virreinal. Como pudieron observar en el video del doctor Antonio Rubial, que por cierto fue mi maestro, él es especialista en todo el periodo de la Nueva España, es un profesor sumamente especializado en el tema, ¿sí? Y todo lo que ustedes pudieron observar en el video, en el link que les dejé ver anteriormente, pues pudieron observar todos estos cambios, todos estos mitos que se tienen sobre el periodo de la conquista. Sin embargo, ese tema ya lo habíamos visto, ese video únicamente fue para reforzar y aumentar algunas ideas que pues no se tenían sobre o que no les había dado sobre ese tema. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entrar de lleno ya con el virreinato. El virreinato es un periodo que dura en México de 1521, que cae Tenochtitlan, hasta 1810, 1821 más específicos, con la firma del Acta de Independencia. ¿De acuerdo? El periodo virreinal, recordemos que se da en un momento en el que Europa en general está ya en otros asuntos, ¿sí? Su crisis, de hecho España estaba a punto de caer en una crisis económica muy fuerte por la escasez de monedas, la escasez de metales. Es por eso que el hecho de que España se haya encontrado con un continente nuevo y que ese continente nuevo, por suerte, tuviera muchos metales, sobre todo plata, fue como sacarse la lotería para España, ¿de acuerdo? Por esta situación, porque en España había esta escasez de metales. Cuando se encuentran con América, empiezan a exportar y exportar y exportar y exportar los minerales, los metales, ¿sí? Sobre todo oro y plata, pero principalmente la plata, y España se levanta. ¿Sí? No solo encontró un territorio nuevo, y no cualquier territorio, sino enorme, ¿sí? No solo eso, sino que todos los recursos que empieza a exportar, importar España hacia el continente europeo y sobre Asia y todos esos continentes, le dan a España ese empujoncito que necesitaba para convertirse en el gran imperio español. ¿De acuerdo? Eso ya lo platicamos en algún momento, ¿sí? Cómo fue todo lo del descubrimiento de América, que Cristóbal Colón es enviado por los reyes católicos y bueno, ¿sí? Que Diego de Velázquez manda a Hernán Cortés. Diego de Velázquez estaba situado en Cuba, en La Habana, Cuba, y manda a su capitán Hernán Cortés a que explore las tierras, pero pues Hernán Cortés ya sabemos cómo reacciona, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que vamos a trabajar es la organización virreinal, la organización política virreinal, ¿sí? El rey, a la cabeza de todo esto está el rey. Bueno, el rey físicamente, porque recuerden que para este momento la religión es sumamente importante, ¿sí? Y obviamente que los reyes católicos lo que querían implantar en las nuevas tierras era sus costumbres, su religión, su forma de vida, todo. Era como si quisieran trasladar España a las nuevas tierras, ¿sí? Una de las cosas que menciona el doctor Antonio Rubial es que no se le puede llamar colonia, ¿sí? ¿Por qué no se le puede llamar colonia o el periodo de colonización? Porque de hecho no hay ningún documento en todo el acervo que hay de este periodo, de estos 300 años de periodo virreinal, no hay un solo momento donde se le mencione a las tierras de América como colonia, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de las 13 colonias en Inglaterra, ¿sí? Que pues así se llamaban. Pero aquí no es una colonia. ¿A qué me refiero o qué quiero que me entiendan sobre esto? Si yo digo que es una colonia, es como ustedes, como si estuvieran en la casa donde están ahorita y tuvieran una casa en Chiapas, ¿no? Pero las casas son prácticamente iguales,
la decoración, el acomodo de los muebles son muy parecidos, etc. O sea, como que nada más agarraron esta casa y la multiplicaron acá, ¿sí? Eso pasó con las 13 colonias, eso pasó con Inglaterra. Inglaterra encontró ese terreno vacío, el norte de América encontró eso vacío, bueno, técnicamente vacío porque estaban los indios, pero pactaron con ellos, bueno, eso es algo que yo ya expliqué y que les recomiendo que retomen ese apunte. Entonces, lo que hicieron fue plantar un pedacito de Inglaterra acá, en América. España quiso hacer lo mismo, solo que aquí estaban las civilizaciones de Mesoamérica y no era así como, ay, llegamos los españoles, váyanse ustedes. No, aquí ya había tradición, había una civilización como tal. Lo que ellos no entendieron es que era una civilización diferente, lo que querían era hacer una civilización exactamente igual, ¿de acuerdo? Cuando llegan los españoles e intentan implantar este sistema virreinal, pues no fue tan sencillo y tuvieron que recurrir al maltrato, a la muerte de aquellos que no se adaptaran a sus reglas y bueno, ¿no? Ya lo iremos viendo conforme la marcha, ¿de acuerdo? Entonces, Dios siempre va a estar por encima de todo, ¿sí? Pero digamos que el representante de Dios en la tierra pues es el Papa y el rey es designado o digamos autorizado por el Papa. Entonces, el rey va a ser la cabeza de todo, ¿sí? La cabeza de todas las tierras, el gobierno, el que toma decisiones y demás. En este momento, el rey era Carlos I, que también se le conoce como Carlos V. Él era el rey en este momento, estamos hablando de 1521, ¿de acuerdo? 1521, 1530, ¿sí? Es en esta década de 1520 donde se da todo este proceso, esta organización, ¿de acuerdo? Luego viene el virrey. Como tenemos entendido, el rey nunca sale de España, ¿sí? Entonces tenía que tener un representante en América. ¿Y quién era ese representante? El virrey. Digamos que sí lo representaba, sí era la voz de la corona, pero no era el que tomaba las decisiones, ¿de acuerdo? El primer virrey que va a tener la Nueva España, porque hubo muchísimos, hubo más de 62 virreyes en la historia de los 300 años de virreinato. Sin embargo, el primero es Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza gobierna o toma el poder del virreinato de 1535 a 1550, ¿de acuerdo? El último virrey, después de esos más de 62 virreyes, el último es Juan O'Donoghue. Pero resulta que Juan O'Donoghue asume el poder o es elegido en 1521. ¿Y qué pasa en 1521? Pues la independencia. Entonces digamos que llegó al poder y así como que, ay, siempre no, porque ya se independizaron, pues vámonos, ¿no? Entonces sí asume el poder, pero lo quitan enseguida, ¿de acuerdo? Este virrey, entonces, es el representante del rey en América. Quedamos entonces que el primer virrey que tuvo la Nueva España fue Antonio de Mendoza y el último, Juan O'Donoghue, ¿de acuerdo? Ok. Después del rey, del virrey, existe el Real Consejo de Indias. El Real Consejo de Indias es creado precisamente para estos territorios, para los territorios de América. ¿Por qué? Ya existía el Consejo de Sevilla, el Real Consejo de Sevilla. Cualquier cosa durante este periodo, cualquier cosa que tenga la palabra real, quiere decir que es designada para el rey, rinde cuentas al rey, ¿sí? Y está organizada o fue creada para darle, pues sí, prácticamente eso que acabo de decir, rendirle cuentas al rey y pertenece a la realeza o es para el rey, ¿de acuerdo? Entonces el Real Consejo de Sevilla es el que se encargaba de controlar todos los territorios de España que no estuvieran en España. O sea, territorios, por ejemplo, en Asia, territorios en África, creo que sí llegan a tener, sí, me parece que sí.
y todos los territorios que no sean el país España, pues, los controlaba el Real Consejo de Sevilla. Cuando descubren América y ven que es un territorio grandísimo, pues no le alcanza, o sea, digamos, el Real Consejo de Sevilla no se da abasto y crean el Real Consejo de Indias. ¿Por qué de Indias? Acuérdense que Cristóbal Colón en un inicio pensó que había descubierto la India. Entonces, por eso a todos los nativos de América se les dice indios. Por eso, todo lo que tenga que ver con Nueva España o con los territorios de América es de las Indias. Ajá. Entonces, el Real Consejo de las Indias, Real Consejo de Indias, lo que hace es controlar los territorios en América de España. ¿De acuerdo? Estos tres organismos que siguen a continuación corresponden, digamos, a las organizaciones, pero ya dentro de los territorios de América. Aquí hago una pausa muy breve para explicar. Hubo 4 virreinatos. Nosotros normalmente nada más ubicamos la Nueva España, pero la Nueva España no fue todo el continente. Más o menos, acuérdense que mis mapitas son usando la imaginación, ¿de acuerdo? Hubo 4 virreinatos. Uno de ellos fue la Nueva España, que abarcaba, acuérdense, del río Mississippi hacia abajo, porque aquí estaban las 13 colonias. Ajá. La Nueva España, todo esto, hasta el Amazonas. Pero aquí va a haber una pequeña división, que es el del Perú. Más o menos esto estaba dividido así, ¿sí? Perú, Nueva Granada y Río de la Plata. Entonces, los 4 virreinatos que existen, la Nueva España, Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Ustedes, después de este video que están viendo ahorita, les puse otro link y ustedes van a sacar un cuadro sinóptico del origen, conformación y características de cada uno de los virreinatos. Cada uno de los 4. ¿De acuerdo? Ya en el video se explica mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos con la organización. La Casa de Contratación de Sevilla estaba en Sevilla, pero obviamente que tenían comunicación constantemente con los territorios de América. Recuerden que para este momento no hay internet, no hay teléfonos, no hay telégrafo, no hay fax, no hay nada de esto. Entonces, digamos que la información llegaba en barco, llegaba y tarde. O sea, no era como, ya tomé un avión a España y llego en 9 horas. No, era llegar en más de una semana, casi un mes. ¿De acuerdo? Ya tenían bien marcada su ruta de navegación, pero pues de todos modos, ¿sí? Entonces la información, lo que aquí estaba pasando, yo lo informaba a España, ¿sí? Pero pues se enteraban en un mes, ¿de acuerdo? Entonces sí era muy complicada esta parte, pero aún así se tenía comunicación. Una de las cosas que... hay un libro que se llama Cartas de Relación, escrito por son cartas escritas por Hernán Cortés, donde Hernán Cortés le informa al rey cómo fueron sucediendo cómo él qué fue encontrando, qué fue haciendo, las decisiones que iba tomando y esto. Aquí hay un problema, porque ¿a quién le tenía que rendir cuentas Hernán Cortés? A Diego de Velázquez. Y Hernán Cortés se lo brinca y le manda comunicación directa al rey. Entonces el rey nombra regente o nombra conquistador, el mayor conquistador del territorio de América, a Hernán Cortés. De hecho, Hernán Cortés es el que propone el nombre de Nueva España y se lo da, ¿sí? El rey le dice, sí, me parece perfecto, ponle ese nombre, ¿de acuerdo?
Cuando tengan oportunidad, chequen ese libro, está en internet en PDF y se van a dar cuenta qué es lo que le comunicaba Hernán Cortés. Porque de hecho hay carta de Hernán Cortés, respuesta del rey, carta de Hernán Cortés, respuesta del rey. ¿Sí? Y es muy interesante y vale la pena que se echen un clavado a ese libro. Está muy bueno. ¿Sale? Entonces, ¿a qué se dedicaba la casa de contratación de Sevilla? A manejar todo lo que tuviera que ver con dinero. ¿Sí? Todo lo que tuviera que ver con la economía de la Nueva España se le informaba a la casa de contratación de Sevilla, ¿sale? Así que fuera a vender un terreno, se le informaba. Que fuera a comprar no sé cuántos kilos de plata, se le informaba. O sea, todo. Importaciones, exportaciones, todo. Ah, por cierto, la Nueva España solo tenía autorizado comerciar con Filipinas, porque Filipinas pertenecía a España. Filipinas está hacia acá, hacia el lado de Asia. Ajá. Y de este lado hasta hacia España, ¿sí? Entonces, es por esto que los puertos más importantes, ¿cuáles van a ser? El puerto de Veracruz, porque de aquí salía todo directamente a España, y el puerto de Guerrero, Acapulco, ¿sí? Porque de aquí salía todo hacia Filipinas. La Nueva España tenía prohibidísimo comerciar con otros países. Sí se hacía por medio de la piratería, pero digamos que los únicos países autorizados para comerciar con la Nueva España, España y Filipinas, que a final de cuentas era España también, ¿de acuerdo? Entonces, espero que quede claro lo que era la casa de contratación. La Real Audiencia se dedicaba a todo lo que fueran leyes. Todo lo que tuviera que ver con legislación tenía que ver aquí. Y aquí es donde surgen unos personajes muy importantes, que son los oidores, ¿sí? ¿Por qué oidores? Porque ellos se encargaban de oír, de escuchar las problemáticas o todo lo que tuviera que ver en los juicios, por ejemplo, ¿sí? Escuchaban el problema, escuchaban una posible solución y ellos dictaminaban qué medidas se iban a tomar. De esta manera, la Real Audiencia y los oidores que la conformaban se convierten en todo lo que tiene que ver con legislación. El Tribunal del Santo Oficio lo que va a controlar es la religión. También al Tribunal del Santo Oficio después se le va a llamar el Tribunal de la Inquisición. Nosotros sabemos más o menos cómo funcionó la Santa Inquisición. Trajeron cuatro órdenes mendicantes. ¿Qué es una orden mendicante? Son todos aquellos monjes que predican la religión en otro lugar. Orden mendicante se refiere a mendigar. ¿Qué quiere decir? Los monjes tenían la ferviente creencia de que había que alimentar el espíritu. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, rezando y demás, y no satisfaciendo las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, no comer. Con una vez al día que comieran era suficiente, no necesitaban más, porque si su alma o su espíritu estaba bien alimentado por la religión, no había ningún problema. Por eso viene esta parte también de el celibato, no tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque eso es dar placer al cuerpo y eso es pecado, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que las relaciones sexuales solo están permitidas para reproducirse y traer más creyentes a la religión, nada más, no para satisfacer al cuerpo. Entonces, de esta manera, las órdenes mendicantes se preocupan por propagar la religión, ¿sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Por medio de la encomienda, pero eso ahorita lo checamos. La pongo aquí porque esta palabrita es sumamente importante. Es sumamente importante para este periodo virreinal, pero ahorita lo explico, ¿sale? Primero termino acá.
Entonces, el Tribunal del Santo Oficio manda a 4 órdenes mendicantes que son jesuitas, franciscanos, dominicos y agustinos. De estas 4, digamos que la más humana, la más empática en cuestión a los indígenas que estaban evangelizando, fueron los franciscanos. De hecho, los franciscanos hasta tradujeron la Biblia al náhuatl, por ejemplo, aprendieron, se preocuparon por ellos aprender estos nuevos idiomas para poder enseñarles, porque antes, ¿cómo evangelizaban? Si alguien habla alemán y yo hablo español, no le voy a entender lo que me está diciendo, pues por medio de dibujitos. Sí, hicieron muchas, escribieron muchas, dibujaron muchas Biblias para poderlas explicar, y las imágenes fueron sumamente importantes. Durante este periodo se da el desarrollo de un tipo de arte muy importante que fue el churrigueresco, el plateresco, ya lo veremos más adelante, pero estos tipos de arte están muy cargados de imágenes. ¿Por qué? Porque en un 80% de los indígenas no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿cómo le enseño la religión a una persona que no sabe leer ni escribir? Por medio de dibujitos. Y les repito, los franciscanos fueron los que de alguna manera se tomaron la molestia de aprender los idiomas, el náhuatl, el maya, y les explicaban. Hubo un fraile que se llama Diego de Durán, que él lo que hace es aprender maya. Y de hecho, hay un libro que se llama La historia de Yucatán. No recuerdo bien el título ahorita, pero se los paso después. Y él con ayuda de otro libro que tiene, de Yuri Norosov, es el que empieza a traducir los glifos mayas. Pero bueno, eso. Entonces, la Casa de Contratación se dedica a todo lo que tiene que ver con dinero, Real Audiencia a todo lo que tiene que ver con legislación, y Tribunal del Santo Oficio, todo lo que tiene que ver con la propagación de la religión. ¿Sale? Les mencionaba que la encomienda es un concepto muy, 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 muy importante para este periodo, porque llega Hernán Cortés con su ejército de conquistadores, se apropian de las tierras. Entonces, cuando ya son tierras suyas, lo que hace Hernán Cortés es empezar a repartirlas entre sus soldados conquistadores, ¿de acuerdo? Entonces, le dice, bueno, este pedacito de tierra es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo. Pero recuerden que ya estaban habitados. Entonces, Hernán Cortés les dice, a ver, yo te voy a dar este pedazo de tierra, ¿sí? Este cuadradito es tuyo. Pero, tú, como agradecimiento a mí, lo que vas a hacer es evangelizar a todos los indios, a todos los indígenas que habiten ese cuadradito, ese pedacito de tierra. Ya que los evangelices, ya que les enseñes la religión, ellos como agradecimiento hacia ti, te tienen que trabajar las tierras, hacerlas producir como agradecimiento. Obviamente los indígenas no lo vieron así, no es así como, ay, gracias por enseñarme la religión, no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí me van siguiendo? Hernán Cortés reparte tierras. Le dice a los conquistadores, tú tienes que agradecerme como evangelizando, enseñándoles la religión a esos indígenas. Y los indígenas como agradecimiento te tienen que trabajar las tierras. ¿De acuerdo? Aquí viene otra acción importante. Los conquistadores no podían heredarle esas tierras que les había dado Hernán Cortés, no se las podían heredar a su familia, a sus hijos, ¿sí? Porque a lo mejor un conquistador se casaba con una indígena y las tierras regresaban a los indígenas. Entonces, para asegurarse de que esto no sucediera, lo que hace Hernán Cortés es decirles, no vas a heredar esas tierras a tu familia. En el momento en que tú mueras, en tu testamento va a decir que esas tierras pasan a ser posesión de la iglesia. ¿De acuerdo? Y de esta manera
el territorio sigue perteneciendo a España. No corre el riesgo de regresar a manos indígenas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese concepto de encomienda es súper importante, chicos. Así que yo les recomiendo que lo tengan bien entendido, que si quedaron dudas, ya saben, plataforma, comentarios del video o mensajito. Pero que no se queden con las dudas o pueden investigar más, ¿sale? Entonces, repaso rapidísimo. La organización virreinal, a la cabeza el rey, obviamente siempre con Dios por encima de todo. Después el virrey, que es el representante del rey en América. El Real Consejo de Indias, que es el que controla los territorios de España en América. La Casa de Contratación, que se encarga de manejar todo lo que tenga que ver con dinero. La Real Audiencia, la que se encarga de manejar todo lo legislativo, de leyes y demás. Y el Tribunal del Santo Oficio, todo lo que tiene que ver con religión. ¿Sale? El rey de este momento, Carlos I, o conocido también como Carlos V. El primer virrey, Antonio de Mendoza. Y el último virrey, Juan O'Donoghue. ¿De acuerdo? Entonces yo espero que haya quedado claro, chicos. Recuerden, tienen hasta las 6 de la tarde para mandarme sus fotos de su evidencia, ¿sí? De sus apuntes. Recuerden una cosa, esto no es el apunte. No estuve hablando aquí como merolico 15, 20 minutos para que nada más me anoten esto. No, el apunte lo tienen que realizar ustedes, tomar sus notas. ¿De acuerdo? Eso ya lo saben. ¿Sí? No es nuevo, no estamos trabajando de una manera nueva. ¿Sale? Bueno, chicos, espero que haya sido claro el tema y conciso. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¿Sale? Cuídense mucho.